Bajo el sol de Chiapas y Oaxaca nace un fruto sin igual. En Nayarit y Guerrero canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán. Hola a todos, bienvenidos a un jueves más de Webinar MX. El día de hoy les traemos el tema campaña contra mosca de la fruta en cultivo de mango, a cargo de nuestra compañera Xochitl Copitzi Ramos, licenciada en biología. Forma parte del equipo MX en el área de producción Sinaloa. Y sin más, aquí los dejo para que inicie la presentación. Xochitl, adelante. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias por su asistencia a todos. En breve les comparto la presentación. Es un tema un poco extenso, pero lo vamos a hacer lo más dinámico y entendible posible. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. Espero sea de su agrado y entendible. En esta presentación, los temas que vamos a abordar van a ser acerca de nuestra campaña contra moscas de la fruta en el cultivo mango, abordando el tema de, obviamente, las generalidades de esta campaña, el fundamento legal, por qué es que nos regimos para llevar a cabo esta campaña, la normativa aplicable, cuáles son las normas, manuales operativos, lineamientos que sustentan esta campaña. Y obviamente todo lo que abarca las medidas fitosanitarias aplicadas en esta campaña. El manual técnico, que es sumamente importante, tanto como para nosotros como figuras operadoras de la Secretaría, y a los productores que son quienes también en conjunto deben aplicarlas. También vamos a ver un tema que ahorita, al inicio de la temporada de mango, es sumamente importante que conozcan tiempos y cronología de las actividades. Hablamos del registro y verificación de huertos candidatos para la exportación. Sin más, damos inicio a estos temas. Obviamente no podemos hablar de generalidades y iniciar con el fundamento legal sin hablar un poquito de los antecedentes de esta campaña. Si bien ustedes saben que el 85 o casi 90% de la producción de mango mexicano va hacia la exportación. Entonces es también relevante que pues cumplir con las necesidades de nuestros consumidores, tanto nacionales como extranjeros. En la década de los 90, a inicios de los 90, nace esta necesidad de regular un poquito esta plaga de interés cuarentenario. Cuando hablo de una plaga cuarentenaria, quiere decir que esta plaga afecta directamente el bolsillo del productor y obviamente afecta al consumidor. Hablar de una plaga cuarentenaria es involucrar a todos los sectores, tanto de gobierno como productores, comercializadores, involucrados en la cadena de suministro y que les va a afectar en el bolsillo, ¿no? Entonces, por ahí a inicios de los 90, la Secretaría de Agricultura, que en su momento tenía otro nombre, trabaja en conjunto con el SENACICA. El SENACICA es un órgano de apoyo, digámoslo así, a la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura establece las políticas y lineamientos y el SENACICA lleva a cabo la cuestión operativa de esta normativa. Pues ustedes saben que en México pueden proliferar por temperaturas, por ubicación geográfica, un sinnúmero de plagas. Entonces, estas entidades, la Secretaría de Agricultura, con el apoyo del SENACICA, son los órganos responsables de regular y de marcar los lineamientos para esto. Como lo menciono en la diapositiva, el SENACICA funciona como brazo técnico de la Secretaría.
Y bueno, ¿qué es el SENASICA? Es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en México. Tiene la facultad de determinar pues todas estas cuestiones o medidas fitosanitarias para la vigilancia epidemiológica y establecer los requisitos para la, permítanme, los requisitos y disposiciones para atender oportunamente estos brotes. Y bueno, ¿cuál es el fundamento legal aplicable para esto que les estoy platicando? Existe una ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que es la responsable de regular y promover la sanidad vegetal en nuestro país. Esta ley federal tiene su reglamento interno, donde describe todos los lineamientos aplicables para las diferentes campañas fitosanitarias. ¿Y qué son estas campañas fitosanitarias? Si bien, pues es un conjunto de medidas fitosanitarias para la prevención, el combate y erradicación de cualquier plaga cuarentenaria, de interés cuarentenario. Las campañas fitosanitarias, como les menciono, son un conjunto de estas medidas fitosanitarias. ¿Qué son estas medidas? Son leyes, normas, acuerdos, decretos o lineamientos que van surgiendo en base a las necesidades propias de cada cultivo. Y las medidas fitosanitarias aplicables en la campaña contra la mosca de la fruta es la norma oficial mexicana 023, que establece los lineamientos para la campaña, y el manual técnico para las operaciones de campo en la campaña nacional contra moscas de la fruta. Y bien, ¿qué establece esta norma? Establece que todas las disposiciones que deben aplicar productores y usufructarios que deban aviso de inicio de funcionamiento de sus huertos. Esto no es más que el aviso de inicio de funcionamiento es avisarles a la Secretaría, al SENASICA y a la Secretaría de Agricultura que cuentan con un huerto productivo y que necesitan implementar las medidas fitosanitarias para ser candidatos a exportación. Estos huertos, la norma es aplicable a estos huertos cuando estén en zonas bajo control fitosanitario, zonas de baja prevalencia y libres, bajo las siguientes especificaciones. Estos huertos de mango, porque todo lo estamos aplicando en el cultivo mango, son huertos frutales comerciales, o sea, todo aquel huerto que tenga la intención de comercializar su producción. Y áreas marginales. Estas áreas marginales son todas estas zonas que, si bien no son huertos comerciales para la exportación, pero son zonas de interés porque son zonas en donde pueden anidar y puede sobrevivir la mosca de la fruta, ¿no? Entonces, en todas estas zonas es aplicable la norma 023. Aquí pueden ver una imagen, contiene las especies de interés. Es la que con la que más complicaciones ha tenido México, es la mosca del Mediterráneo. Ahorita en estos años, la Secretaría y el SENASICA ha tenido campañas intensivas en la zona sur de México y ha tenido buenos resultados controlando un poco esta especie. Y las que tenemos acá en Sinaloa es Anastrefa ludens, que es la mosca mexicana de la fruta, y la mosca del mango, que es Anastrefa oblicua. Estas especies habitan en esta zona del noroeste y suroeste del país. La mosca de la guayaba, que si bien no ataca directamente al cultivo mango, pero llega a tener cierta presencia en los huertos comerciales. Y la mosca de los zapotes, serpentina, Anastrefa serpentina, que de igual manera, como tenemos muchas zonas marginales que suelen tener presencia de estos frutales, pues puede que lo encontremos dentro de los huertos comerciales de mango. El objetivo y campo de acción de la norma, pues bueno, el objetivo pues es establecer los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la operación de esta campaña
Y bueno, resguardar todas estas zonas que les menciono, las zonas temporalmente libres, zonas de baja prevalencia, zonas libres y zonas bajo control. Y obviamente establecer los lineamientos para la protección de todas estas áreas. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues bueno, disminuir los niveles de la plaga obviamente a un nivel mínimo y sin daño, ¿no? Al cultivo. En huertos temporalmente libres, zonas de baja prevalencia y zonas libres. Hasta el momento puede que se pregunten de qué zonas estoy hablando, qué es una zona de baja prevalencia, qué es una zona libre. Y bueno, desde que nace esta normativa, a base de estudios, muestreos, análisis poblacional de la plaga, se han establecido zonas en el país, zonas libres que están en verde, zonas de baja prevalencia y zonas bajo control fitosanitario. ¿Por qué esta clasificación? Porque hay zonas donde los casos positivos son muy escasos o nulos, que es la zona que está en verde. En Sinaloa abarca desde el municipio de Lota, de la Cruz de Lota, hacia el norte. Las zonas en color amarillo son zonas de baja prevalencia, son infestaciones, está con infestación leve a moderada, que puede ser controlable todavía. Estas zonas, la norma nos especifica que debemos tener una cierta densidad de muestreo y de monitoreo. Y también están las zonas bajo control fitosanitario, las zonas marcadas en rojo en el país. Estas zonas es donde se deben de aplicar con mayor intensidad las medidas fitosanitarias para contener lo mayor posible la plaga y tratar de erradicar y disminuir la incidencia o presencia, ¿no? Por eso es que les comento que hay zonas libres, zonas de baja prevalencia y zonas bajo control fitosanitario. Y la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con su reglamento, tiene ciertos lineamientos que marcan y que regulan la movilización entre estas zonas, que ese es otro, creo que ese es tema de otra presentación, porque también es algo extenso. Y bueno, ya les mencioné en muy resumido qué es la norma 023, que es aplicable a la campaña contra la mosca, por qué, cuál es su objetivo. Y por ahí, si ustedes descargan la norma, van a ver cuáles son los hospederos de interés, van a conocer la densidad de trampeo, van a conocer otros términos que para cuestión de la presentación, que es en corto el tiempo, quisiera dejar para otro tema. Y como les mencioné al inicio, las medidas fitosanitarias son todas estas leyes, lineamientos, decretos, manuales operativos que sirven de sustento para las campañas. Aquí es donde la norma oficial mexicana 023 se apoya del manual técnico de operaciones de campo en la campaña contra la mosca de la fruta. Este manual consta de 5 módulos o secciones que están ahí presentadas en la gráfica. El control de trampeo muestreo, control autocida, control biológico, control mecánico y control químico. Estas son las medidas necesarias aplicables en campo, autorizadas en la norma 023. Esto también, este conjunto de secciones del manual, si ustedes como productores se registran con EMEX, pues constantemente estamos realizando capacitaciones, tanto a productores, personal de campo, que en realidad el personal de campo es el que ejecuta la mayoría de las actividades. Y pues el interés de EMEX es concientizar y transmitir lo que especifica la norma 023 en productores y personal de campo para que estemos todos en la misma sintonía. La primera sección que les mencioné hace rato, trampeo y muestreo. Este trampeo, como lo vimos donde representaba el mapa de la República Mexicana, si recuerdan el diapositiva anterior, que marcaba zonas de infestación, la norma
y el manual operativo nos especifica la densidad de trampeo y muestreo. Para no meternos en más detalles, ahí se especifica todos los lineamientos, pero aquí les resumo un poquito acerca de esta sección. Esta sección nos ayuda a determinar si la especie está presente en un área, determinar los límites, como marcaba en el mapa. El por qué los límites, bueno, es porque ha habido un trampeo y muestreo constante desde el inicio de estas campañas. Y bueno, también nos ayuda a verificar de manera continua las características de la población de la plaga. Por ahí, si ustedes registran su huerto para la exportación, van a ver que en cada huerto, por cada 25 hectáreas, colocamos una trampa multilure con una mezcla de atrayente para evaluar la presencia de la plaga. Este trampeo nos ayuda a nosotros introduciendo los datos de resultados de este muestreo a una base o a un sistema de gestión de información para que la Secretaría conozca el estatus fitosanitario de cada zona. Este trampeo en EMEX lo llamamos también, o sea, a la par, de una manera un poquito más tecnificada, utilizando una aplicación, una herramienta tecnológica. Es una aplicación que utilizamos en los celulares del equipo de trabajo, en los que el trabajador va y realiza el trampeo y lo carga en esta aplicación, alimentando los datos de acuerdo a lo que vio en esta visita a sus huertos, e inmediatamente nos llega a una base de datos toda la información. La información es, obviamente, la georreferencia de campa ubicada, fecha, hora exacta y lo que haya alimentado el trampero. Si encontró presencia de la plaga, si recebó, si reubicó la trampa, si hizo alguna otra actividad fuera de lo normal en el trampeo. Esta aplicación también le ayuda a los profesionales autorizados al momento de realizar muestreo de la fruta, también lo cargan en esta aplicación, y las revisiones de cosecha. Todo esto al cargarse en esta aplicación, EMEX tiene un poquito más o genera un poquito más de seguridad al productor que registra con nosotros, porque en el momento que él lo crea pertinente o necesario, puede acercarse con nosotros y solicitar esta información. Pasando a la siguiente sección del manual, que es el control químico. Aquí es un trabajo en conjunto con los productores. El control químico tiene como objetivo tratar de suprimir las poblaciones de moscas en el estado adulto. O sea, que si tenemos adultos en campo, en vez de ir a atacar la fruta, el mango, del cultivo, se acerque a estas estaciones cebo, que contienen un atrayente y un insecticida, y el insecto adulto quede en esa estación, o bien si se alimenta, más adelante, después de un cierto tiempo, muera. Aquí les especifico un poquito de qué contienen estas estaciones cebo. Aquí en Sinaloa, la figura cooperadora, EMEX, tanto la otra figura también en el estado, proporciona estos químicos para que el productor realice las mezclas e instale estas estaciones cebo. Estas estaciones pues son botellitas generalmente de medio litro, en la que en la parte casi superior se le realizan orificios laterales por donde ingrese la mosca, obviamente, y pues bien cerrado y bien colocado en el árbol, ¿no? Para evitar derrames. También quise incluir un poquito del detalle de cómo se deben de colocar estas estaciones. Si ven en la imagen, está una persona, puede ser productor o uno de sus trabajadoras, instalando la trampa. ¿Cómo se debe instalar?
Tiene mucho que ver la orientación de la salida del sol. Si tenemos el follaje de un árbol, siempre la trampa debe de ser colocada orientada hacia la salida del sol para evitar que el sol de mediodía o el sol de media tarde deshidrate esta estación. Entonces, aparte también, no sé si ven unas líneas punteadas en la imagen, eh, eso hace referencia a que no debe de estar ni muy arriba del árbol ni muy abajo, porque en esa zona fresca del árbol, del follaje, es donde reposa o suele estar la mosca de la fruta, el adulto. Y si nosotros le colocamos esta estación cebo, puede que sea más fácil que esta mosca vaya a la estación y muera, ¿no? Se alimente y muera. Eh, Como les mencionaba, debe de ser colocada en una línea periférica, perdón. Eh, o sea, ok, vamos a colocar las estaciones Evo, ya sabemos dónde las vamos a colocar en el follaje. Recordemos que la norma nos especifica que tienen que ser 20 de estas botellitas por hectárea. Cada botellita debe de tener 250 mililitros de esta mezcla que les platicaba en la diapositiva anterior, proteína, malatión y propilenglicol. Estos 250 mililitros en cada botellita, la norma nos marca que esta mezcla puede llegar a durar desde la floración hasta la cosecha. El propilenglicol ayuda bastante para evitar la deshidratación. La colocación en el árbol puede ayudar aún más. Entonces, siempre hay que cuidar la ubicación de estas estaciones cebo. Son 20 por hectárea, así que si yo tengo 10 hectáreas, obviamente voy a colocar 200 estaciones cebo. ¿Dónde las voy a colocar? En la línea periférica de mi huerto, para hacer como un cinturón de protección. Si me llegasen a sobrar, porque en muchas ocasiones hay una densidad de siembra que puede llegar a que pues, te van a sobrar estaciones, las puedes colocar en un cinturón transversal. En esta ocasión el productor hizo otro cinturón cercano ahí en su huerta, pero puedes hacerlo de manera de cruz o puedes hacerlo de manera diagonal, ¿no? Perdón, perpendicular, perdón. Por ahí también van a ver que en la esquinita del huerto, en la esquinita, no colocó estaciones cebo el productor. ¿Por qué? Porque estas estaciones tienen que estar alejadas mínimamente 30 metros de la trampa multilud que colocamos nosotros. Si recuerdan en la sección anterior que hablaba del trampeo, que nosotros colocamos una trampa multilud, esta trampa que nos ayuda a nosotros al muestreo y monitoreo de la plaga, no debe de ser afectada por estas estaciones Evo, porque estas ustedes la colocan como un control químico, pero puede llegar a afectar nuestro muestreo. Entonces, la sugerencia a los productores es donde ustedes identifiquen que la figura cooperadora coloca la trampa multiluz, la trampa amarilla, con un listón rojo de identificación, 30 metros a la redonda no debe de haber estas estaciones Evo. ¿Sale, vale? Y bueno, si en grado caso, después de haber hecho el control químico, colocado el control químico y haber eliminado hospederos alternantes, tener vegetación al mínimo, la figura cooperadora a ustedes como productores les notifica que encontró presencia de adultos en las trampas multilud de monitoreo, eh, la, el siguiente paso como algo obligatorio que marca la norma es que el productor debe de llevar a cabo acciones de control. Estas acciones de control es realizar aplicaciones con cebo e insecticida, ya sea de manera aérea o terrestre, y o colocar 20 estaciones cebo más. De estas botellitas que les mencioné en la diapositiva anterior, colocar 15 estaciones más. Este control debe de realizarse mínimo 24 a 48 horas posterior a la notificación de que se encontró adulto en trampa de monitoreo.
La norma también especifica, en esta tabla que les puse en la parte inferior, especifica las dosis y la manera en cómo deben de, y los productos, perdón, los productos autorizados. Solamente estos son los productos autorizados por la norma. No podemos utilizar otros. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer este control químico? Si es preventivo, como lo comentábamos hace rato, que el productor va a poner esas estaciones cebo, o si es correctivo, que cuando haya captura, bueno, va a ser, si sea de manera aérea, va a tratar de abarcar lo más posible de su huerto, o bien de una manera de generar un cinturón de protección. Pasando a la siguiente sección del manual, que es el control mecánico. Esto no es más que si en su huerta observan mucha fruta en suelo, el productor, dueño o sufractario del huerto, debe de recoger y destruir toda esta fruta. ¿Por qué? Porque estos frutos en suelo eh, ayudan a que la mosca complete su ciclo biológico. También ese es otro tema, hablar del ciclo biológico de la mosca, pero es de suma importancia el no dejar fruta en el piso. Entonces, el productor es el responsable de recoger toda esta fruta y destruirla. ¿Cómo lo va a hacer? También la norma especifica cómo se deben de hacer estas fosas para eliminarla. Y bien, la norma explica dos maneras, dos opciones de destruirla, ya sea enterrándola o incinerándola, aunque la manera más sencilla y rápida pues es enterrándola, ¿no? Y las especificaciones son de que la fosa no debe de tener menos de 50 centímetros de profundidad. Y obviamente cuando coloquemos la fruta debe de ir también una capa uniforme de cal. Esto también para evitar que cualquier larva que ya esté en esos frutos no emerja y pues se continúe el ciclo biológico de la mosca. La siguiente sección es el control biológico. Este control es que de hecho, al menos en la mosca de la fruta, no se ha aplicado en los últimos años, es la liberación de parasitoides. Hay una avispa en específico, es esta la que está en la diapositiva, que parasita las larvas de mosca de la fruta. ¿De qué manera? Esta avispa con su ovopositor identifica dónde está la larva de la mosca de la fruta ya en el mango y introduce su opositor y coloca su larva dentro de la larva de la mosca de la fruta. Esto genera de que la larva de la avispa se va a alimentar de la larva de la mosca de la fruta y obviamente pues va a morir y se rompe el ciclo, al menos en de esta larva, ¿no? Es muy eficiente, pero pues también al parecer es algo costoso. Y la siguiente sección del manual es el control autocida o del insecto estéril, también conocido. Es una técnica para controlar y erradicar, obviamente es muy buena este control, pero también es algo caro, algo costoso. La técnica del insecto estéril es, bueno, producir mosca de la fruta y esterilizarla. ¿Cómo se esteriliza? Pues pasar todos estos machos por irradiación con rayos gamma, rayos X. De hecho, en la parte sur de México hay una planta especializada en este proceso. Y bueno, es todo. También el manual es muy extenso hablar de la sección del insecto estéril. Es todo un procedimiento muy detallado y minucioso, tardado y costoso. De hecho, aquí en Sinaloa hace algunos años se hizo mucha liberación de mosca estéril. También para la mosca del Mediterráneo fue una de las técnicas de control muy buena que ha ayudado en combatir y erradicar, al menos en el sur de México, la presencia de mosca del Mediterráneo.
Bueno, ya terminamos con las secciones del manual operativo. Eso es toda la cuestión técnica y operativa que las figuras cooperadoras como EMEX aplicamos en conjunto con productores al ya registrarse ellos en la campaña contra la mosca de la fruta. Aquí lo importante también que quise incluir en la capacitación es, bueno, yo tengo mi huerto, ¿qué es lo que tengo que hacer a partir de que, en qué tiempos, cuándo, cómo voy a acercar, cuáles son los lineamientos, qué es lo que tengo que hacer yo como productor de mango? La Dirección General de Sanidad Vegetal es una entidad normativa de la Secretaría de Agricultura que en conjunto con el SENACICA emitió un manual específicamente para el registro y verificación de los huertos candidatos a exportación con tratamiento hidrotérmico. O bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Productores, organismos auxiliares y el gobierno para el registro y verificación de nuestros huertos. Los productores obviamente se van a acercar a las figuras cooperadoras y a registrar sus huertos con toda la intención de aplicar todas las medidas marcadas en el manual. Nosotros como organismos auxiliares somos los responsables de verificar todas las acciones de la campaña, las medidas fitosanitarias y lo marcado en el manual operativo. Y obviamente el gobierno federal, la Secretaría de Agricultura, en apoyo del SENACICA, nos van a supervisar y vigilar que tanto los productores como nosotros como organismos llevemos a cabo las medidas fitosanitarias necesarias. Bueno, y este manual del registro y verificación, ¿en qué consiste? La Dirección General lo elaboró para productores y empacadores interesados en exportar hacia Estados Unidos con tratamiento hidrotérmico y que cuenten con todos los documentos oficiales. ¿Sale? Base legal, claro que tiene una base legal este manual. Nace en el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y dentro de un plan de trabajo para el tratamiento y certificación de mangos mexicanos. Son leyes y normativas que nacen en base a la necesidad de la movilización de fruta, ¿no? Y bueno, si yo ya tengo mi huerto, ¿cómo es la cronología de las actividades? En México tenemos prácticamente diferentes temporadas de producción. Entonces, la Secretaría, dentro de este manual de registro y verificación, especifica las fechas para el registro de huertos en los estados del sur, que en la tabla están marcados, bueno, las temporalidades en amarillo. Los estados del sur son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Y los estados del norte son Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. La Secretaría, Dirección General, perdón, ha llegado a evaluar qué son esos estados que tienen diferentes temporalidades y son diferentes tiempos para el registro. Entonces, para los estados del sur, el registro inicia, pues si bien a finales de noviembre o principios de diciembre y se cierra el 15 de enero. Y para los estados del norte se cierra el 28 de febrero. Aunque debido, digamos, como esta temporada de que la floración estuvo un poquito tardía, suelen las figuras solicitar una prórroga de tiempo para extender un poquito la fecha de registro. Cerrándose el registro, se inicia con el trampeo, la sección de trampeo que vimos en el manual operativo, donde las figuras cooperadoras instalan la trampa multilur, la trampa amarilla. Es diferente en estos estados, diferente en los estados del norte con los estados del sur. Los estados del sur, el trampeo inicia casi después del registro, porque es una temporada mucho más corta en el sur. Y en el norte, el trampeo lo iniciamos justo cuando se cierra el registro, 28 de febrero, los primeros días de marzo, iniciamos con el trampeo para el monitoreo de la plaga. La otra sección que marca el manual de registro y verificación es el control químico, o sea, cuándo vas a instalar las estaciones cebo. El manual nos marca que lo deben de colocar durante el inicio de la floración.
y obviamente es diferente para los estados del sur y estados del norte. Y también marca la supervisión tanto de nosotros como figuras cooperadoras como la supervisión por parte de Senacica. Siempre, bueno, la supervisión es constante, al azar y puede llegar en cualquier momento durante la temporada. Entonces ahí no lo marca el manual una fecha en específico, nada más nos marca que estamos sujetos a supervisión al momento en que nosotros registramos nuestro huerto para la movilización. Entonces por ahí, si ustedes registran su huerto, van a ver a personal oficial ingresando a su huerto, monitoreando el trampeo, monitoreando a ver si contamos con estaciones cebo, monitoreando si hay maleza excesiva, si hay árboles, hospederos alternantes, perdón, fruta en el suelo, todas estas acciones o estas especificaciones de la norma y del manual que debemos de cumplir, tanto las figuras cooperadoras como el productor. Estas supervisiones son al azar. A la par de esta cronología de actividades, también el manual especifica que los profesionales autorizados, que son solamente estas entidades de coadyuvancia de la Secretaría, son los responsables de mantener un expediente técnico por huerto. Conforme el productor se acerca y registra su huerto, el profesional autorizado va a generar un expediente de su huerto con el SV01, que es el primer documento que aparece en la imagen. Es como el acta de nacimiento de su huerto, es el aviso de inicio de funcionamiento, como le mencionábamos en la norma y en el manual. También el siguiente documento que debe integrar el expediente es el anexo 2, que es el formato de registro donde el productor da la plena autorización, vaya, de que se va a llevar la campaña en su huerto. Entonces, prácticamente este documento es el que dice, yo productor, me interesa llevar la campaña para exportar mi mango. También se debe de contar con un croquis de ubicación de trampa, un croquis de ubicación de estaciones cebo y obviamente un croquis de ubicación del huerto. Entonces, nosotros como figuras colaboramos con los profesionales autorizados para generar esta documentación que sirve también al momento de la supervisión documental. Bueno, espero haya quedado un poquito claro esta cronología de actividades que es sumamente resumido este manual de registro y verificación. Y ok, bueno, ya el productor se acercó con interés de registrar su huerto para la campaña, para poder exportar y movilizar su fruta. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, el PFA, los profesionales autorizados por el Senacica, solicitan a la Dirección General un acceso a este sistema de gestión de documentos y operaciones de campo, llamado SIGMOD. Es la página oficial o el sistema oficial del Senacica, donde cargamos toda la información, trampeo, muestreo, monitoreo, capturas, todo lo que es referente a la campaña contra la mosca de la fruta, lo registramos en este sistema. Y este sistema nos va a especificar en base a ciertos controles si el huerto se le permite movilizar fruta o no. Y bueno, el PFA ya solicita su clave de acceso a la dirección. ¿Para qué? Para actualizar el registro de huertos y toda la información dentro de esta plataforma. Ya que los PFA introducen toda esta información, la Dirección General realiza la publicación y notificación de relación de huertos. Después de que el PFA junto a Capturista introducen toda la información de los huertos, inmediatamente la Secretaría publica un listado oficial de todos los huertos comerciales candidatos a exportación a través de tratamiento hidrotérmico. ¿Por qué es relevante mencionar esto? Porque si yo como productor que me acerqué a registrar mi huerto, no verifico después que mi huerto sí esté en este padrón, puede ser que haya habido algún problema en sus datos o un problema en la carga de la información y al momento que yo quiera solicitar una tarjeta de movilización, no va a ser posible que me la entreguen. Entonces es de mucha importancia que el productor
vaya a la página de Senacica, busque el listado oficial y encuentre su huerto y que esté ahí en ese listado. Si no, va a ser imposible que movilice. Bueno, ya después de que registramos, de que el PFA alimentó la información, de que continuamos con la cronología de actividades, de instalación de trampa, el trampeo semanal, la verificación, muestreo, supervisión, todo eso, obviamente pasa un cierto tiempo, la fruta ya está en una etapa para la cosecha, el productor debe de acercarse a solicitar una tarjeta integrada de movilización de fruta. El productor lo debe de hacer mínimo con 48 horas antes de que tenga intención de movilizar. Eso también suele ser un punto de conflicto porque muchas veces el productor ese mismo día en la mañana nos avisa, oigan, ando cosechando fruta, necesito una tarjeta de movilización. Y eso pues no se cumple en los tiempos porque nosotros hacemos un calendario de cosecha donde el personal técnico, PFAs y personal técnico de apoyo van a huertos a supervisar que efectivamente el huerto tenga fruta para candidata para movilizar, que cuente con todas las medidas fitosanitarias y lo verifique el huerto. Y pues a veces el hecho de solicitarlo inmediatamente al momento que quieran la tarjeta es casi imposible. Entonces, cuando el productor solicita, perdón, notifica que tiene la intención de cosecha, los PFAs y personal técnico van y supervisan el huerto. Si no detectan larvas vivas, si el huerto cumple con todas las medidas fitosanitarias, es candidato a movilización. Y ya que el productor notifique que su embarque está completo, entonces es cuando otra figura que es la capturista genera y alimenta los datos en esta plataforma, los datos del embarque y se genera su tarjeta integrada de movilización de fruta. En grado caso que por alguna cuestión fitosanitaria el huerto no sea candidato, se da de baja y va a aparecer en la página del Senacica como huertos de mango cancelados, que hay medidas fitosanitarias para que ese estatus cambie, pero es un trabajo un poquito en conjunto productor y el profesional autorizado que lleva también ciertos lineamientos. Y como les mencionaba, al momento de que el embarque esté completo, Capturista sube toda la información y genera esta clave web. Clave web es una clave dentro de esta tarjeta integrada de movilización de fruta. Y bueno, también es relevante mencionar cuáles serían las irregularidades para que los huertos sean bajados del programa o cancelados del programa de exportación. ¿Cuándo es cuando el productor no cumple o las medidas no se cumplen y el huerto lamentablemente no puede movilizar, o sea, el productor no puede movilizar su fruta? Que haya deficiencia en el trampeo de monitoreo, que por cuestiones fuera de control no se lleve a cabo el trampeo. Que haya una maleza excesiva que no pueda permitir al trampero llegar a la trampa y que realicemos el muestreo. Que haya ausencias de medida de control. ¿Cuáles son estas medidas de control? Control químico, control mecánico, por lo general son los que implica al productor, o sea, que no haya tocado el 100% de sus estaciones cebo o que haya demasiada fruta en el suelo. Eso también es un peligro bastante alto. O bien detección de adultos en estas trampas de monitoreo. Hay un estándar, una medida que nos especifica la norma, que es moscas por trampa por día, que por ahí hay cierto cálculo que hacer, dependiendo del número de moscas que tengamos por trampa, el número de trampas por huerto y las revisiones semanales. Si ese promedio da arriba de 0.2, ese huerto no puede movilizar su fruta para exportación.
y obviamente la detección de larva virma en el fruto, ya sea en campo o a la hora de llegar el embarque a su destino. Estas son las irregularidades por las que el huerto puede ser bajado del programa de exportación y esa fruta no puede ser movilizada, ¿no? Por aquí les muestro una foto de una estación cebo en la que pues el líquido, el químico, pues está completamente deshidratado, no está, o no lo colocaron bien, o es una estación muy vieja, o no hicieron bien la mezcla. Y obviamente la norma dice que deben de ser orificios de 1 centímetro de diámetro. Obviamente abrieron la botella, esto no cumple. Esto es uno de los incumplimientos por lo que la figura cooperadora puede bajar del programa de exportación ese huerto. ¿Sale? Entonces,